Es un placer llegar a ustedes, queridos hermanos, allí en Villa del Lago, y es el deseo de mi corazón compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Y quisiera invitarles a abrir la Biblia en el Salmo 103, un salmo de David, un salmo que comienza diciendo: bendice alma mía Jehová, Jehová el Señor, y termina diciendo: bendice alma mía a Jehová. Y en medio de este salmo encontramos bendiciones y alabanzas desde el corazón del salmista a nuestro Dios. David escribe este salmo y les invito a ir al versículo 19 de este Salmo 103 y dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová el Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señoría. Bendice, alma mía, a Jehová. Señor, gracias por tu palabra y rogamos que tú hables por medio de ella a cada corazón, que tú estés bendiciendo a nuestros hermanos, cada uno quizás desde su hogar recibiendo este mensaje en medio de esta pandemia, en medio de estos tiempos difíciles. Pero te damos gracias porque quizás hay lineamiento, hay situaciones difíciles de encierro, hay privaciones, pero gracias porque tu palabra está libre, porque el mensaje glorioso de salvación no hay quien lo frene, puede llegar con frescura a cada hogar y a cada necesidad, y eso es nuestro pedido en esta hora, que tú hables a tu pueblo allí en Villa del Lago y en todo lugar donde tu palabra sea abierta en este día. Oramos con gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y mirando este Salmo 103, he titulado el mensaje Las tormentas de la vida. Las tormentas pasajeras de la vida. Aquellas tormentas que vienen y van. Tormentas que suelen traer pérdidas de todo tipo. Tormentas que no son gratas. Tormentas que hacen pensar y quizás llorar. Y en medio de esta etapa y de esta tormenta que el mundo vive y nuestro país vive y nuestra ciudad de Córdoba vive, escuchamos preguntas por doquier. Y también algunas de estas preguntas quizás nos hemos llegado a hacer. Por ejemplo, ¿dónde estaba Dios? ¿Quién lo causó? ¿Por qué Dios hace lo que hace? Y sin duda encontramos a un Dios soberano, a un Dios que dice que estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Es un Dios que tiene el control. Es un Dios que no hay nada que escape a su voluntad, a su señorío. Podemos ir al Salmo 107, versículo 23. Ese salmo también es un salmo que nos muestra la grandeza de este Dios. Dice el verso 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio con muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos
y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltelo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos le alaban. Él dice que hizo levantar un viento. Hizo levantar un viento. Sí. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Termina este salmo. Y entenderá las misericordias de Jehová. ¿Quién es sabio y entenderá? Sí, decimos que Él calma la tempestad. Él tiene dominio sobre todo. Porque podemos ver que desde el principio este Dios es un Dios que ha obrado con poder y con autoridad. Y si nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 31, dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Pero seguimos adelante y vemos cómo este hombre que fue creado por Dios y que todo lo que él había hecho era bueno, el pecado entra por un hombre. Y el pecado va tomando fuerza y lugar y autoridad. Y transcurre el tiempo, y no muy lejos, porque si vamos al capítulo 6 de Génesis, verso 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, toda carne se había corrompido sobre la tierra. Y en el capítulo 7 de Génesis, verso 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto a ti justo delante de mí en esta generación. Verso 5, e hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó. Sin duda, Noé, en medio de situaciones que el mundo había llegado a la violencia, a la corrupción, a la desobediencia, hubo un hombre que estuvo dispuesto a obedecer. Cuando nunca había llovido sobre la faz de la tierra, Dios le dijo que construya un gran arca, porque Él iba a hacer llover sobre la faz de la tierra. Y fueron años y años donde Noé predicó y mostró y trabajó obedeciendo a Dios, porque Dios había dicho que en un momento oportuno Dios iba a hacer lo que Él prometió. Sin duda, Dios hace lo que hace porque es Dios, porque está en el control, porque Él va obrando día tras día
dando al ser humano una nueva oportunidad. Y en medio de cada tormenta, Dios ofrece una oportunidad. Dios actuó en el mundo antiguo con disciplina porque la maldad había cubierto la faz de la tierra. Llamó al arrepentimiento y el ser humano, tan ocupado en su quehacer, en su empeño por hacer su voluntad, por no escuchar el llamado y la voluntad de Dios, Dios tuvo que actuar y enviar agua y llegar a aquel diluvio, y tuvo que solamente adentro del arca preservar aquello que Dios había ordenado. Pero pasó todo esto y en el capítulo 9, versículo 13, nos dice que Dios hace un pacto con Noé. Y en el verso 13 dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Qué significa esto? Que Dios dejó una marca perpetua en el cielo. Y cuando vemos aparecer luego de la tormenta el arco iris, esa belleza que atrae nuestra vista, es el sello de Dios, es el mensaje de Dios, recordando a la humanidad que un día tuvo que destruir la faz de la tierra, a todo incrédulo, a todo aquel que se había alejado de él, que su corazón estaba absolutamente dejándose dominar por la violencia, la corrupción y el pecado, y no quiso escuchar el llamado de la oportunidad de bendición que Dios ofrecía. Sin duda, Dios tiene el control. Y si seguimos mirando hacia adelante, encontramos cuando el pueblo llevaba 400 años en Egipto, en el cautiverio, y Dios llama a un Moisés y le enfrenta al faraón, mostrando su poder, su señorío, su autoridad, y Dios saca a su pueblo del cautiverio, le lleva hacia adelante. El pueblo sale con gran bendición y riquezas, porque Dios así lo dispuso, y emprenden el viaje, y cuando van hacia adelante, hacia la tierra prometida, allí tienen el primer momento de dificultad. Se encuentra que el faraón con su ejército arrepentido viene en busca de ellos. Frente a ellos está el mar y parece que la emboscada no tenía solución. Pero es allí cuando este Dios de poder y autoridad, que en el desierto frente a la zarza le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo: simplemente una vara. Dios le dijo: toma esa vara y toca el mar. Y las aguas se abrieron. Y el pueblo pasó en seco, con las paredes de agua hacia los costados. Y ellos pasaron, cruzaron. El ejército venía tras ellos. Y intentaron alcanzar al pueblo. Y cuando estaban en el medio del mar, el mar se cierra. Y el mar termina con este ejército y el faraón defendiendo a su pueblo, mostrando su poder y su autoridad, mostrando que él tiene el control de todo. Y en medio de las tormentas nos preguntamos: ¿por qué Dios hace lo que hace? ¿Dónde está Dios? Y nos podemos poner a pensar en cada oportunidad, en cada situación de la vida, que Dios está, que Dios tiene el control. Y quisiera yo
destinar unos minutos en este tiempo pensando en las tormentas de la vida, como dijimos al principio. Y en medio de las tormentas de la vida quisiera destacar rápidamente 3 tipos de tormenta. Primero, hablar de las tormentas naturales. Las tormentas naturales, que son aquellos que podemos escuchar, aquellas lluvias torrenciales, aquellos tornados, aquellos terremotos, huracanes y etcétera. En aquellos que a diario permanentemente estamos escuchando y a veces sintiendo el efecto, tormentas naturales. Pero hay otro tipo de tormenta que es importante que podamos tener en cuenta, y son las tormentas emocionales. Aquella por el cual nuestros sentimientos nos marginan, nos llaman, nos permiten que en muchas oportunidades nos sintamos rechazados, marginados, arrollados, presionados, manipulados. Todas aquellas cosas que atacan para destruir el interior de nuestra vida. Y hay momentos que nos parece que no tenemos salida. Nos parece que hay una pared frente a nosotros, o que estamos en medio adentro de un pozo oscuro sin salida, que no hay solución. Pero cuando estamos allí en el fondo de un pozo oscuro, miramos hacia los costados y es todo oscuro. Miramos hacia abajo y hay oscuridad. Pero si levantamos los ojos, veremos la luz. Y es allí donde debemos mirar en los momentos difíciles. Mirar a aquel que está esperando que levantemos nuestra oración y nuestros ojos. Aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Somos invitados en medio de aquellas presiones de la vida, en la cual quizás en algún momento nos sentimos enfrentados. Quizás estés viviendo presión, marginación. Quizás haya algo que te está llevando a sentirte sin fuerzas. Pero levanta los ojos, que hay una luz al final del túnel. Y esa luz es aquella que nos invita cada día a confiar en Él. Hermanos, sí, pensamos en tormentas naturales, tormentas emocionales, pero también quisiera hablar de las tormentas espirituales. Aquellas tormentas que en muchas ocasiones son el resultado de nuestras decisiones, de nuestra desobediencia, de nuestro actuar, pensando en nuestra manera de vivir y pensar, sin tener en cuenta en nuestra vida a ese Dios que nos ama, ese Dios de amor, ese Dios que, como comenzamos diciendo en el Salmo 103, ese Dios que nos invita a bendecirle, a entender que Él estableció en los cielos su trono y que su reino domina sobre todo. Ese Dios que nos invita a obedecerle, a obedecer la voz de su precepto. Ese Dios que en la antigüedad llamó a Noé y le dijo que construyera un arca. Y Noé, sin haber visto nunca nada de lo que Dios le estaba diciendo, dedicó muchos años a obedecer y a trabajar en el plan, en la orden de Dios. Y luego
Luego podemos ver cómo Dios actúa, cómo Dios le llama a subir, y él y su familia, y cómo Dios actúa con autoridad. El salmista en el Salmo 78 dice y nos invita diciendo, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden todos sus mandamientos. Queridos, Él nos llama a obedecer, pero en muchas oportunidades en nuestra vida tomamos decisiones que no son aquellas que la palabra de Dios con poder y autoridad nos aconseja. Tomamos caminos alternativos, caminos que vemos que otros toman alrededor, caminos que nos parecen que son derechos, pero su fin es camino de muerte y nos lleva a pecar, nos llevan a actuar en forma incorrecta. Tenemos en 2 Samuel capítulo 11 el ejemplo de David, aquel hombre que Dios llegó a decir de él que tenía un corazón conforme a su corazón. Pero David un día no estuvo en el lugar que debía de estar. Decidió no ir y cumplir con su tarea y su responsabilidad. Y dedicó ese día a ocuparse de él, a pasearse por los jardines, a distraer su vista. Y allí, por no estar en el lugar que debía estar, por salir de la voluntad de Dios, vio, miró, y el no estar en la voluntad de Dios trae consecuencias. Miró, y como consecuencia, la lujuria. La lujuria es el deseo profundo por aquello que atrae nuestra mirada. Y a veces no podemos evitar mirar. No voy a olvidar, hablando con un grupo de jóvenes sobre lo que es la mirada, sobre lo que es la lujuria, cómo debemos evitar que la mirada lleve nuestra mente, nuestro corazón a deseos incorrectos. Les dije cuán importante es no dejar que la mirada trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón y nos haga daño. Y un joven me dijo, Abel, ¿y cuánto tiempo debe durar la primera mirada? Porque yo les había manifestado que la primera mirada a veces es sin darnos cuenta. Allí hay un objeto, una persona, hay algo que nos atrae. No podemos evitar ver. El problema está cuando volvemos los ojos para seguir mirando y codiciando. Y este joven me dijo, ¿y cuánto tiempo puede durar la primera mirada? Si usted dice que la segunda es mala, la primera puede durar media hora. No es el tiempo que puede durar, es el lugar que damos en nuestra mente y en nuestro corazón, aquello que Satanás nos presenta, pone delante nuestro para que miremos. Y hay hoy un problema que es un pecado grave y que trae consecuencias, es la pornografía. Hay muchos que ocupan tiempo en mirar pornografía, creyendo que es algo personal, que no me va a afectar, que no hace daño. Pero queridos, es un pecado tremendo, es algo que trae consecuencias. La pornografía hace mucho daño. Una imagen que nuestros ojos ven está calculado que puede estar en nuestra mente y en nuestro corazón días, meses, años, décadas afectando. Vuelve a aparecer
para tratar de desviarnos. Queridos, hoy estamos viviendo momentos difíciles. Es el momento de pensar, es el momento de recapacitar dónde estamos, para arrepentirnos, para volver a mirar a ese Dios. Nos acordamos del hijo pródigo de Lucas 15, aquel que se adelantó a pedir la herencia y se fue a la provincia apartada y desperdició sus bienes en la lujuria, viviendo perdidamente en los vicios, en el deseo de su corazón, hasta que un día todo se terminó y se dio cuenta que era una situación miserable. El hambre, la necesidad golpeó fuerte en su corazón, pero recapacitó, se dio cuenta que él era hijo de un hombre que le amaba, un hombre que era un padre dispuesto a bendecir y ayudar. Y él pensó, hasta los jornaleros, hasta los empleados más simples en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí yo me muero de hambre. Y él decidió volver a su padre y decirle: Padre, perdóname, haceme como uno de tus jornaleros, estoy arrepentido. Y el padre le abrazó, el padre le perdonó, le volvió al lugar de hijo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que quiere bendecir nuestras vidas. Y en medio de las tormentas, Él nos llama a acercarnos a Él. Él nos llama a cumplir su voluntad. Las tormentas, Él las permite para llamar nuestra atención. Y tenemos el mundo aterrorizado por la tormenta del coronavirus. Pero saben, en este tiempo, cuántas personas que estaban tan ocupadas, entretenidas en las decisiones de la vida, en el correr, en el viajar, en el programarse, planes futuros. En este tiempo, al producirse un cambio tan grande, una tormenta tan fuerte, se han detenido a pensar y han mirado y han buscado a un Dios. Ese Dios que tiene el control. Y queridos, he tenido el privilegio de conversar con muchas personas en este tiempo, donde han llegado a reconocer su necesidad de un encuentro con Dios, de pedir perdón por sus pecados, de aceptar a Jesucristo como su Salvador, de estar dispuestos a empezar a vivir una nueva vida, nacer de nuevo para Cristo, como la palabra nos dice de aquel encuentro en San Juan 3 de Jesús con el religioso Nicodemo, que quizás él estaba ocupado con religión, con cumplir preceptos, pero no había tenido un encuentro personal con Jesús. No había entendido que su pecado le separaba de Dios, que él estaba muerto en sus delitos y pecados. Y Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y hoy llega con poder y autoridad este llamado a toda persona, diciéndole: necesitas nacer de nuevo, necesitas confesar tus pecados, necesitas empezar una nueva etapa en medio de situaciones difíciles, confiando en un Dios de amor. Ese Dios que estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, pero bendice a todo aquel que obedece la voz de su precepto. Ese Dios que su señorío está en todo lugar y ese Dios que nos llama a bendecir su nombre. Por eso, cuán importante es, queridos hermanos, es que levantemos los ojos y busquemos en medio de las tormentas aquel que tiene el control. Y cuando algunos preguntan:
¿Dónde estaba Dios? ¿Quién causó lo que causó? ¿Por qué Dios permite las cosas que están pasando? Que tú puedas responder, es que ese es un Dios de amor. Es un Dios que tiene el control de todo. Es un Dios que utiliza distintas formas para traernos a Él, porque Él nos ama, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ante la dureza y la distracción, Dios tiene que llamar de distintas maneras. Y Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, todos los que se encuentran en medio de las tormentas de la mi vida, vengan a mí, porque yo tengo el control. Y el control es una realidad por la obra de Jesucristo. Recibe a Jesucristo en tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados, pero también quizás la tormenta te llama a volver a Él. Quizás has vivido una religiosidad, quizás un día aceptaste a Jesucristo y por mucho tiempo has vivido lejos de Él, de acuerdo a tus principios, en pecado. Y el Señor hoy te llama a arrepentirte, a volver, a mirarle a Él con sus brazos extendidos, deseando perdonarte si te arrepientes, restaurarte, bendecirte y cubrirte, para que puedas llegar a decir como el salmista, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres un Dios bueno, porque tú aún en medio de las tormentas de la vida, tu deseo es abrazar, perdonar, salvar y restaurar. Bendice tu palabra, bendice a cada uno de los que lo escuchan. Que tu espíritu guíe a cada uno a tomar decisiones, a entender que tú eres Dios, estás en el trono y tu reino domina todo. Eres absoluto, eres un Dios que tienes todo el control, tienes toda la autoridad y tu amor es tan grande que nos quiere bendecir y abrazar hoy. Con gratitud oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. El Señor te bendiga, bendiga a esta querida iglesia, bendiga a cada familia, a cada uno de ustedes y tengan por certeza que en medio de las tormentas pasajeras de la vida, nuestro Dios tiene el control.